Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos aquellos que forman parte de esta gran familia de millones de personas que es Red de Radios de la provincia de Buenos Aires, llegando a más de 150 radios en todo nuestro querido territorio bonaerense. Nuestro invitado de hoy es Edgardo Forn. Gracias, Edgardo, por estar aquí. Edgardo es gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y presidente de Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Edgardo, en principio, para todos aquellos que escuchan hablar de cooperativismo y de cooperativas y que no son avesados en la materia, me gustaría definir qué es o qué ha sido desde sus comienzos el cooperativismo en nuestro país. El cooperativismo ha sido un factor clave para construcción de ciudadanía y para dar respuesta eficaz, oportuna, a un sinnúmero de necesidades de la comunidad. Hoy, por ejemplo, hay 7 millones de compatriotas que tienen luz eléctrica gracias a las cooperativas, en lugares remotos, en lugares distantes, en zonas rurales, donde empresas lucrativas no han llegado históricamente, porque no era negocio darle electricidad a un pueblo de 1000 habitantes, 500 habitantes. Los vecinos se han organizado en forma de cooperativa y han resuelto el suministro de electricidad. Y lo mismo podemos decir con respecto al gas envasado, con respecto al consumo. En este sentido, el Hogar Obrero fue una entidad señera del consumo en la Argentina. Podemos hablar de la telefonía urbana, la telefonía rural. La cooperación es una forma de organización social a partir de la solidaridad, como el nombre del programa, por una Argentina solidaria. A partir de la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la decisión voluntaria de la gente que se junta para organizar y prestar servicios. Y que no tiene finalidad de lucro, tiene finalidad de servicio. El patrimonio es el patrimonio de los asociados y el objetivo principal es dar respuesta satisfactoria a esos requerimientos. Pero es digamos, la verdadera solidaridad, ¿no? La solidaridad bien entendida, en donde uno, desde lo humano, genera recursos para el prójimo o para el bien del prójimo sin esperar nada a cambio, más allá que ese propio bien. Es decir, estoy hablando de sin esperar ninguna ganancia. Claro. Por eso esto tiene que ver mucho también con ese concepto de comunidad que hay relacionado con las cooperativas, ¿no? Exactamente, hay una diferencia sustancial entre lo que conocemos como la economía capitalista, la economía lucrativa y la economía solidaria, que así la llamamos. El doctor Juan B. Justo, que como ustedes saben fue fundador del Hogar Obrero, fundador del Partido Socialista, una figura señera también de la historia nacional, lo definía en términos muy concretos. La cooperación libre es la solidaridad para hacer. Claro. Y es eso, es juntarse gente que tiene las mismas necesidades para organizar económicamente empresas, porque acá también hay que subrayar un concepto, y es que la cooperativa no es una ambulancia para juntar a los postergados del sistema. La cooperativa es una empresa que como tal tiene que ser eficiente, sí, para tiene tomar que ser responsabilidades rentable. para aquellos que funcionen, que trabajan en la misma. Exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el fruto de la gestión empresarial de la cooperativa no es para uno, para dos o para unos pocos que son los dueños, es para todos, para los socios y por extensión para la comunidad. Y en este sentido hay que decir, porque en general no somos noticia o por lo menos no aparecemos en la tapa de los grandes medios, que hoy en el mundo hay más de 1000 millones de personas que o son socios de cooperativas, o son empleados, o son dirigentes. Son cifras actualizadas que aporta la Alianza Cooperativa Internacional. Sí, bueno, podríamos decir que más del 10% de la población mundial pertenece a una cooperativa. Pertenece a una cooperativa y con experiencias muy exitosas. El total de las cooperativas del mundo emplea a más gente, da trabajo decente a más gente que la suma de las multinacionales. Estamos hablando de dimensiones planetarias. Sí, tal cual. Y, por ejemplo, la riqueza, la economía que manejan las cooperativas del mundo es equivalente al Producto Bruto de España. El Producto Bruto de España en las mejores épocas. Sí, no ahora. Ahora estamos en una etapa un poco turbulenta. Pero lo cierto es que se genera riqueza, se genera trabajo. Y solemos decir los cooperativistas que las cooperativas son hijas de las necesidades y madres de las soluciones. Bien, porque yo quería ir a eso, ¿no? La historia argentina, en cuanto a sus ciclos económicos, ha sido muy particular. Si queremos poner un hito de referencia de 1930 para acá. Pero quizá antes también, cuando se hablaba en el primer centenario de una Argentina rica, pero que esa riqueza la disfrutaban unos pocos en detrimento de millones de argentinos que no veían esa riqueza, ¿no? Y no es esto, digamos, una visión extemporánea de la historia, sino una realidad que la sufrieron muchos argentinos. La Argentina hacia el mundo era el país del ganado, del trigo, y sin embargo muchos no podían disfrutar de ello. ¿Por qué le pregunto esto? ¿Cómo se ha llevado
el cooperativismo con la historia de la economía argentina, que ha sido tan violentada a lo largo de tanto tiempo? Interesante la pregunta porque justamente estamos en el medio del bicentenario y en estos 200 años de Argentina, de país, desde 1898 hay cooperativas en la economía argentina, en la sociedad argentina. Se toma como referencia el progreso agrícola de Pigüé, 1898, claro. Pigüé, provincia de Buenos Aires, colonos franceses se organizan en cooperativa para dar servicios de seguros contra el granizo y otras contingencias. Previamente hubo experiencia cooperativa. ¿No? Visionarios, sí. Hablar del granizo va de retro. Bueno, acá hay un dato interesante que tiene que ver con la historia misma en general de la Argentina, más allá de la cooperación, y es el aporte migratorio. Claro. La cultura, el idioma, la comida, pero también la experiencia de organización social. Entonces estos colonos, como muchos otros, llegaron acá y se encontraron con una realidad distinta y apelaron a lo que sabían, organizarse en forma solidaria. Sí. Bueno, desde 1898 hasta aquí el cooperativismo ha crecido, yo me atrevería a decir, exponencialmente. Y sobre todo en dos momentos claves, la década del 90, ahora del siglo pasado, con el proceso privatizador, el abandono de muchas empresas por parte de sus dueños tradicionales. El vínculo de ese crecimiento uno lo hace enseguida, ¿no? Exacto. Esa década que dejó a tantos argentinos fuera del sistema de trabajo laboral, la posibilidad de insertarse en un empleo, de tener 40 años y ser considerado viejo. Tal cual. Bueno, frente a esas circunstancias tan adversas, tan difíciles, por un lado, hubo un crecimiento de las cooperativas de servicios públicos, que fueron a ocupar lugares claves donde la ciudadanía de otro modo no tenía acceso. Algunas cooperativas, muchas, eléctricas, telefónicas, tienen más de 80 años. Próximamente, el 3 de julio, la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, va a cumplir 80 años. Y la de Punta Alta, de electricidad, es más antigua todavía. Pero decíamos que en esta década, y sobre todo a partir de la tremenda crisis del 2001-2002, ese estallido que tuvo la República, una de las respuestas que encontró la ciudadanía, la gente postergada o excluida, fue la vía de la solidaridad. Y esto es interesante porque es como si hubiera, digamos, latente en la conciencia ciudadana la posibilidad de encontrar respuestas a estos problemas a través del esfuerzo conjunto, la acción mancomunada. Así que hay una presencia muy importante en la historia y en la economía real. Cerca aproximadamente del 9% del Producto Interno Bruto, de la riqueza que se genera en la Argentina, es aporte cooperativo. Nosotros ahora estamos, bueno, con un objetivo estratégico que es multiplicar esa presencia económica. Antes de hablar de esa mirada hacia adelante, de la que por suerte tenemos tiempo para hacerlo, me gustaría terminar esta primera parte con este sesgo de revisionismo histórico que hicimos y preguntarle, por curiosidad y porque hoy tenemos un gobierno peronista, si en sentido inverso a esa década del 90 que dejó a tanta fuera del sistema, el primer y segundo gobierno de Perón ayudaron a la formación de cooperativas. Digo, cuanto más se distribuye el Producto Bruto Interno, menos cooperativas hay, o puede ir en paralelo con un gobierno que reparte más. Sí, puede ir en paralelo. En general, el desarrollo cooperativo en nuestro país, en primer lugar, tuvo que ver con los contextos democráticos. Claro. En los periodos donde se interrumpió la vigencia constitucional, bajo gobiernos totalitarios, surgidos de golpe de Estado, el cooperativismo ha sufrido tremendamente. En el caso del crédito cooperativo, cuando se produce el golpe del año 66, la llamada Revolución Argentina, contra Ilia, el golpe de Onganía contra el doctor Arturo Ilia, indudablemente el cooperativismo fue uno de los sectores más castigados. Y con posterioridad, en la última dictadura, la dictadura del 76, también el cooperativismo sufrió brutalmente y ahí, más que un ataque frontal contra las cooperativas en forma particularizada, lo que hubo es un rediseño de la economía, de la política y de la cultura del país. Y ahí también sufrieron las cooperativas. Bueno, hecho este repaso histórico que me parece muy interesante para meternos en el contexto del cooperativismo, tras esta primera pausa vamos a hablar de las cooperativas hoy, este documento inherente a el bicentenario que estamos festejando, y me gustaría hablar de cómo es la relación del cooperativismo entre países, habida cuenta de este dato tan contundente que usted nos ha dejado de los 1.000 millones de personas que pertenecen a cooperativas. Estamos hablando con Edgardo Form, hacemos la primera pausa y ya volvemos en esto que es Red de Radios de la provincia de Buenos Aires.